De la serie Urbanofagia, La Colonia Guerrero. Soy de la Guerrero y de aquí no me muevo. Urbanofagia es una serie de exposiciones de gabinete que tienen el objetivo de ampliar la reflexión visual de nuestro entorno urbano, de aquel que transitamos, habitamos, sobrevivimos, pero sobre todo que apropiamos. En esta segunda entrega, Urbanofagia de manera virtual da cuenta del paso del tiempo y los cambios urbanísticos que se han presentado en la colonia Guerrero, una de las más emblemáticas de nuestra vital Y y extraordinaria extraordinaria ciudad. ciudad. La colonia Guerrero está íntimamente ligada a la historia de nuestra ciudad. En la época prehispánica formó parte del barrio de Cuepopan. En 1874, Rafael Martínez de la Torre fraccionó los terrenos del potrero que habían sido del Colegio de Propaganda FIDE de San Fernando y comenzó la construcción de una colonia que, con los años, sería una de las más emblemáticas de la ciudad. En una nota del periódico El Municipio Libre del 31 de mayo de 1887, se hace mención de los grandes progresos en la colonia Guerrero. Hace apenas 13 años, dice, que desde el exconvento de San Fernando hacia el norte, oriente y poniente, no existía un solo edificio, mientras hoy puede asegurarse que se han construido muy cerca de 1,200 edificios en las 4 avenidas principales que son la Guerrero, Humboldt, Soto y Zarco, y en las transversales de oriente a occidente denominadas de Mina, Violeta, Magnolia y Mosqueta. Localizado a espaldas del famoso Teatro Blanquita, el Mercado 2 de Abril es uno de los más antiguos de la ciudad. Fue inaugurado el 2 de abril de 1902. Su nombre hace referencia a la toma de Puebla en ese día, pero de 1867, encabezada por el general Porfirio Díaz. Es un ejemplo notable de la ingeniería innovadora de aquellos tiempos, con una amplia y ligera estructura de acero y largos ventanales de vidrio. Uno de los sitios más célebres de la colonia Guerrero y de la ciudad es el Teatro Blanquita. Abrió sus puertas el 27 de agosto de 1960 con una función a cargo de Libertad Lamarque. Fue propiedad de la actriz y empresaria Margot Su y de su esposo Félix Cervantes. Desde el año 2015, el teatro cerró sus puertas. Diseñado por el arquitecto Carlos Crom, autor también del célebre y desaparecido Cine Alameda, el Cine Odeón estaba ubicado en el número 29 de la calle de Mosqueta, entre Galeana y Santa María la Redonda. Era propiedad de Theodor Gildred, quien lo inauguró el 4 de mayo de 1922. Las carpas de barrio fueron un tipo de teatro ambulante muy popular durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Se armaban sobre una estructura de madera fácil de montar, portátil y con techo de lona similar a la de los circos. En ellas se presentaban espectáculos sencillos cargados de una gran dosis de sátira, humor y crítica social a partir de diálogos de doble sentido. Las carpas eran espacios de entretenimiento de gran popularidad a las que asistían numerosos habitantes de la ciudad. Artistas tan reconocidos como Tintán y su carnal Marcelo, Cantinflas y Vitola, entre muchos otros, tuvieron ahí su origen. La iglesia de San Hipólito tiene una azarosa historia. En el siglo XVI se inicia su edificación, que fue dedicada a los españoles caídos en la batalla de la Noche Triste, pero por diversos contratiempos no fue inaugurada sino hasta 1776. Hoy una parte del convento de San Hipólito alberga comercios de distinta índole y al Museo del Pulque y las Pulquerías. Durante mucho tiempo en el patio del convento estuvo la Hostería del Bohemio, que tras una restauración se renta para eventos. Con los trabajos de prolongación del Paseo de la Reforma hacia el norte, realizados a lo largo de 1963 y 1964, se demolieron un gran número de casas. En uno de los predios que quedaron baldíos, a un costado de la iglesia de San Hipólito, se levantó una estatua en honor de Francisco Zarco, un importante periodista y escritor liberal del siglo XIX, que se convirtió, con el paso del tiempo, en un símbolo fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa. En 1526, Hernán Cortés fundó una ermita para la Archicofradía de la Cruz a la que pertenecía.
En 1568 fue declarada parroquia por el arzobispo Alonso de Montúfar. Aquí fue enterrado el célebre arquitecto y escultor Manuel Tolsá. En la imagen se puede observar también una escultura del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, obra del escultor italiano Antonio Piatti, la cual fue mandada a producir por Maximiliano de Habsburgo, con la finalidad de representar a los héroes de la independencia y colocarlos en lugares públicos, cosa que hasta entonces no se había realizado. La escultura fue emplazada en 1865 en la Plaza Guardiola. Posteriormente fue llevada al pequeño jardín que está frente a la iglesia de la Santa Veracruz. En la actualidad la escultura se encuentra en la Avenida del Trabajo, casi esquina Mecánicos, en la colonia Morelos. La historia de la Ciudad de México, como la historia de todas las ciudades, tiene mucha relación con los nombres de sus calles, históricos unos y legendarios otros, aseguraba Luis González Obregón. La frase es más que pertinente cuando revisamos los distintos nombres que ha ostentado la que hoy conocemos como Avenida Hidalgo: Mariscala, Santa Veracruz, San Juan de Dios, Portillo de San Diego, San Hipólito, San Fernando y de los hombres ilustres. Sin olvidar también que fue parte de la antigua calzada de Tlacopan, una de las 4 de la antigua México Tenochtitlan. Cada nombre es una referencia a los inmuebles construidos a lo largo de la vía por la que se transita de forma intensa todos los días. En la imagen se puede observar los trabajos de remodelación que se llevaron a cabo en la Avenida Hidalgo en 1935. En la esquina de Paseo de la Reforma con Avenida Hidalgo se encuentra la hospedería de Santo Tomás de Villanueva, uno de los santos patrones de la Orden de San Agustín. Este magnífico inmueble fue construido a inicios del siglo XVIII y funcionó como hospedería para los religiosos de la Orden Agustina que se dirigían al puerto de Acapulco, donde se embarcaban hacia las Filipinas, para continuar sus labores de evangelización. En la segunda mitad del siglo XIX, la propiedad fue adquirida por particulares que le dieron varios usos a sus accesorias: lechería, tienda de abastos, vecindad, entre otros. En 1943 se convirtió en el Hotel Cortés y en 2013 se llevó a cabo una remodelación para convertirlo en el Museo de Arte Caluz. En 1731, los misioneros del Colegio de Propaganda Fide obtuvieron del virrey Marqués de Casafuerte permiso para la construcción de un templo y convento. El altar mayor y el órgano fueron costeados por el conde de Regla, don Pedro Romero de Terreros. Tras las leyes de reforma fue dividido en 3, el colegio, el templo y el panteón. En la fotografía, al costado izquierdo del templo, podemos reconocer una pequeña huerta. Hoy en día se ubica una casa. Uno de los panteones más antiguos de la ciudad y ejemplar muestra del arte funerario de nuestro país es el Panteón de San Fernando. En su interior descansan los restos de personajes emblemáticos de la convulsa historia del México del siglo XIX: Tomás Mejía, Ignacio Comonfort, Anastasio Bustamante, Benito Juárez y Margarita Maza, por mencionar algunos. Hoy en día el Museo Panteón de San Fernando es un referente comunitario y cultural de la zona. Sobre el predio del antiguo Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, que había sido levantado en 1586 por el médico Pedro López, la Orden de San Juan de Dios edificó, durante el siglo XVII, un hospital y una iglesia bajo la advocación de su santo patrono. Durante 1845 y 1874 fue atendido por las Hermanas de la Caridad. Años más tarde, pasó a ser administrado por el Ayuntamiento de la Ciudad de México y fue sede del Hospital de la Mujer. En 1981, el antiguo Hospital de San Juan de Dios fue concesionado al Fideicomiso Cultural Franz Mayer para, un año después, abrir sus puertas como el museo del mismo nombre. En 1868, el Hospital de San Juan de Dios se consagró a la atención de mujeres que ejercían la prostitución, enfermas de sífilis y presas. En 1875, el Ayuntamiento de la Ciudad de México decide cambiarle el nombre por el de Hospital Morelos. El edificio albergó varias salas nombradas en honor de prominentes médicos de la época: Aniceto Ortega,
Pedro Escobedo, Francisco Armijo y Manuel Robredo, entre otros. Podía atender alrededor de 200 pacientes y contaba con baños, ropería, despensa, cocinas y una biblioteca especializada sobre enfermedades venéreas. La Casa Rivas Mercado es una extraordinaria residencia que fue diseñada y construida por el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Luego de 4 años de obra, el arquitecto y su esposa Matilde Castellanos se mudaron ahí en 1897. A la muerte de don Antonio, la casa fue heredada a su hija Alicia, la mayor de las hermanas Rivas Mercado. En la década de 1940, la casa pasa a manos de la familia Sosa, quienes construyeron el Instituto Washington en el ala sur del predio, lugar donde estuvieron las caballerizas. Tras el sismo de 1985, la edificación se abandonó y no fue sino hasta el año 2010 que se inició su restauración para ser concluida en el 2017. La Casa de los Mariscales de Castilla fue una de las edificaciones más emblemáticas de la Avenida de los Hombres Ilustres, hoy Avenida Hidalgo. Su construcción fue un encargo de don Carlos de Luna y Arellano, tercer mariscal de Castilla, y se remonta a finales del siglo XVI. En la década de 1930 fue vendida y fraccionada hasta su demolición. En 1943, en el cruce de Avenida Hidalgo y San Juan de Letrán, hoy Eje Central, se construyó un edificio estilo Art Deco llamado La Mariscala, diseñado por el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio. Su nombre hace honor a la gran casona que ocupó el mismo predio. Tras el sismo de septiembre de 1985, la edificación sufrió daños estructurales que obligaron a su demolición. En la actualidad, el lugar es un terreno baldío. En la imagen también destaca el edificio que ocupa el Teatro Hidalgo, ejemplar obra funcionalista del arquitecto Alejandro Prieto, inaugurada en 1958. El 22 de mayo de 1887 fue colocada la primera piedra en la calle de Héroes 132 por el presbítero Mateo Palazuelos y fue diseñada y construida por el ingeniero Ismael Rego. En algunas fuentes se menciona que su construcción se concluyó en 1902. Sin embargo, la imagen, fechada alrededor de 1930, muestra las torres de los campanarios aún en construcción. Originalmente planeada con un estilo neogótico con 3 naves, solo se concretó una que tenía columnas de piedra y arcos de hierro. La parroquia sufrió daños en el sismo de 1957 que nunca fueron reparados, y el temblor de 1985 terminó por derrumbar una parte importante de la nave, por lo que las autoridades decidieron su demolición, salvo la portada y las torres de los campanarios que permanecieron intactas. La antigua parroquia de Santa María la Redonda fue mandada a construir por Fray Pedro de Gante en 1524. En su interior destaca una hermosa rotonda en donde se venera la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. A un costado de la iglesia se encontraba el cementerio de Santa Paula. Al respecto, Manuel Rivera Cambas menciona lo siguiente. En 1836 se construyó, a instancias del arzobispo Posadas y de acuerdo con el ayuntamiento, el hermoso Panteón de Santa Paula, que llegó a ser el primero en la capital y que, clausurado para el servicio público en 1861, desapareció totalmente en 1871, vendiéndose el terreno a individuos particulares. Cabe mencionar que muchas de las víctimas de la epidemia de cólera de 1850 fueron enterradas en este camposanto. Manuel Rivera Cambas, en su obra México pintoresco, artístico y monumental, refiere que esta iglesia fue construida en 1595. Esta obra recoge la leyenda de su fundación. Por el año 1580 sobrevino en México una gran inundación y el agua se llevó consigo cuantos objetos se encontraban en las casas. Entre otros varios, flotó una imagen de la Virgen pintada en lienzo. A manos de Izayoque, cacique indígena del barrio de Coatlán, fue a parar la pintura, agradóle y resolvió venerarla, para lo cual mandó fabricar una pequeña capilla de adobe,
en el mismo sitio que hoy ocupa el Santuario de los Ángeles. Sin embargo, la pequeña ermita fue creciendo y transformándose a lo largo del siglo XVI al XX. Este extraordinario inmueble fue severamente golpeado por los sismos de 1985 y de 2017, siendo este último el que derrumbó una gran parte de su cúpula que había sido construida a principios del siglo XX por el arquitecto Emilio Dondé y Preciat.